Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. Una de las consecuencias de la nueva ideología imperante se refleja en el uso de la lengua. El régimen castellaniza el lenguaje al máximo, depurándolo de vocablos extranjerizantes. Así, se sustituye corner por saque de esquina, récord por plusmarca o buttercloset por retrete. La ensaladilla rusa se convierte en ensaladilla nacional, las montañas rusas en montañas suizas y la caperucita roja en caperucita rosa. Las paredes de casi todas las iglesias del país se llenan de lápidas con la relación de caídos por Dios y por España, mientras se eliminan las placas de las calles con nombres republicanos. Señor Vallés, considero que la deriva que ha tomado en parte el sistema educativo en Cataluña facilita ciertamente que se produzca un ocultamiento o una minimización de los elementos comunes, particularmente los históricos, que configuran la historia de Cataluña dentro de España y que en cambio se exageren hasta a veces la caricatura, los elementos más particularistas de la misma. Yo estoy hablando de una cosa muy distinta, estoy hablando de hacer efectivo un derecho que tiene amparo legal y amparo constitucional y amparo jurisprudencial, que es que aquellas familias que quieran que sus hijos se escolaricen en castellano tengan todo el derecho de hacerlo. Y me da igual que sean una, que sean 10, que sean 100, que sean 1000 o que sean 10.000, porque es una cuestión de libertades. Y es una cuestión que, como digo, al Gobierno le corresponde hacer efectivo ese derecho. Es tan cierto que hay elementos en el sistema educativo, por cierto, elementos que trajeron ustedes durante el tiempo del tripartito, que, por ejemplo, en segundo de bachillerato, lo que en el decreto de enseñanzas mínimas común y de aplicación en toda España se llama Historia de España, en Cataluña, según el decreto de ustedes, de un conseller que entonces era de su partido, se llama Historia. Y en él, la historia de España tiene menos rango que en Cataluña. Y la señora Rigau, que es de otro partido del suyo, que es de Convergencia, ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades, porque las dos les enriquecen y las dos le fortalecen. Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar.